Alintuta, alintuta, sapanka kachu, imenayachi kaukshankichis. Estamos aquí ya, para empezar. Alita. Muy bien, alintuta, alintuta. Bueno, hoy día seguiremos avanzando nuestro curso de quechua. Vamos a acelerar un poquito porque de verdad tenemos que terminar. Ya, un momentito, por favor. Vamos a guardar 19. Ya, estimados amigos. Muy bien, ahora sí empezamos la clase del día de hoy y estamos aquí en nuestro libro en la página 34. Y aquí hay un tema muy interesante. En la clase pasada hemos utilizado el caso del isca que viene a ser en este caso, ¿qué era? Imankarhan, Waikuska, Mijuska, Imatkar. Participio gerundio. Marimgaran. Ya. Muy bien. Entonces, en esta clase vamos a hacer algo más. Muchas veces, muchas personas se pueden confundir y para evitar esa confusión, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? ¿Cuáles son los verbos que terminan en ado, ido? A ver, Gama, ya. Entonces, hoy día vamos a trabajar el pasado no experimentado. ¿Ya? Esto dice que realmente suele utilizarse ¿dónde? Para contar historias, para contar anécdotas, o más que todo mitos, ¿ya? Mitos y leyendas. ¿Por qué es un pasado no experimentado? Porque tú no has estado, nosotros no hemos estado literalmente viviendo esa historia. O simplemente cuando tú estás en alguna situación y dices, oye, había pasado esto. Mana Ricucuncho. No sé, Coco. A ver, Mana vamos a Ricucuncho. compartir. Entonces, cuando hablamos del ISCA, ahora sí se ve. Con Arik, Arik Kushangunang. Ya, Nada. ahora sí. Entonces, estimados amigos, el pasado no experimentado habla de esto, de acciones que nosotros hubiéramos hecho, pero tal vez en un estado inconsciente. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Imagínate que hoy día, no sé, has hecho, tal vez estabas ebrio, no te acuerdas de nada y dices, había, ¿ya? Había cantado, pero es una acción que tú has realizado de manera inconsciente. ¿Así será? No, inconsciente. ¿Ya? Entonces, estimados, mira, el haber cantado, tú no estás consciente literalmente de todo lo que has hecho. O simplemente cuando nosotros contamos una historia, ¿ya? Y dices, había comido, ¿ya? Había comido, ¿ya? O simplemente dices, dice, ¿ya? Había llevado, o sea, estas situaciones que estamos hablando de un pasado, pero ese pasado que nosotros hemos o estamos contando son hechos, acciones que nunca hemos nosotros experimentado en carne propia. Entonces, ese es el pasado no experimentado. Por ejemplo, cuando dices, Taki, cantar. Pero para el pasado no experimentado, estimados amigos, hay algo que tú tienes que entender, que siempre va a estar o se va a orientar o vamos a utilizar el isca, ¿ya? Mira, fíjate, para que no te equivoques, el pasado no experimentado tiene una estructura. Tienes que poner la raíz verbal, ¿ya? A esta raíz verbal le agregamos, ¿ya? Pero todo esto, estimados amigos, es un solo término, una sola palabra, una conjugación completa. A la raíz verbal le vamos a agregar el isca y después le agregamos las desinencias o los sufijos verbal, ¿ya?
el sufijo verbal. ¿Y cuál es ese sufijo verbal? Del tiempo presente. Entonces, teniendo esta estructura, recién podemos hablar del pasado no experimentado. Pero literal o realmente, ¿cómo es esto, profesor? Mira, veamos aquí. Pongamos aquí, digo, Taki, mira, tenemos la raíz verbal. Aquí está la raíz verbal. Taki, ¿no es cierto? Que es Hagash. A esta raíz verbal nos dice que tenemos que agregarle el iska, sí o sí, para hablar del pasado no experimentado. Aquí está, mira, iska. He agregado el iska. Ahora, después de que has agregado, recién agregas el sufijo verbal del tiempo presente. Y lo voy a poner con color negro. Por ejemplo, en la primera persona, takishani. Ya está. Esto viene a ser un pasado no experimentado, como quien dice, había, ¿ya? Había cantado. Pero ojo, o simplemente sería yo había cantado. Yo había cantado. Pero esta acción que tú has realizado, tal vez no lo has hecho en un estado tan consciente. Por eso a veces eh, el pasado no experimentado suele ser un poco no tan usual, pero existe bastante en el caso del quechua. Cuando tú cuentas una historia, por ejemplo, o una fábula, dices, dice el burro había pateado, pero en este caso estás hablando de un caso donde tú no estabas presente. Entonces, ¿cómo sería? Dice el burro, haznos pateado, patear, hay, haz, mira, hay tasca, ¿ya? Dice el burro había pateado. Entonces, aquí si estás hablando de un pasado no experimentado, pero en este caso, el pasado no experimentado que estamos hablando, estamos hablando sin utilizar el tiempo verbal o el tiempo presente. Ya, haznos ahí, simplemente se dicen, dice el burro había pateado, pero literalmente no tiene en este caso, estimados, que se llama una conjugación verbal completa, porque faltaría aquí una desinencia verbal, pero en este caso sí. Entonces, dos casos muy importantes que nosotros vamos a entender. En el segundo caso, cuando contamos leyendas, ¿ya? Leyendas, ¿qué más? Mitos, fábulas, para eso sirve, ¿ya? Y en el primer caso, Takiskani, que estamos viendo aquí, sirve para acciones, ¿ya? Para acciones que hemos realizado, que se ha realizado una persona en un estado inconsciente, ¿ya? Inconsciente. Entonces, estimados amigos, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? O sea, para acciones que nosotros podemos realizar en un estado inconsciente, utilizas esta estructura, ¿ya? La raíz verbal, ¿ya? Más el sufijo más el tiempo presente. En cambio, para acciones que se ha realizado, para historias, cuentos, mitos, solo utilizas la raíz verbal y el isca. Esas dos ideas debemos tener en claro, estimados amigos. ¿Ya me están entendiendo? Entonces, por ejemplo, en el primer caso podemos encontrar Taxcani. Por ejemplo, por decir, Jainatuta, Jainatuta, ayer en la noche, ¿ya? En mis sueños, soy ñuy, nipi, ¿ya? Nishuta, puriskani. Por ejemplo, puedes poner purichkaskani. Y aquí estoy utilizando algo más. Mira, fíjate, lo que estamos viendo en este espacio es lo siguiente.
¿ya? Dice, Jaina tuto sueño. Anoche, estoy contextualizando, ¿eh? Anoche en mis sueños. Nishuta, demasiado, ¿ya? Y aquí dice el verbo, purichkashane. Aquí está, mira. Puri es la raíz verbal. Aquí está, puri. Luego le hemos agregado el tiempo progresivo, ¿ya? El progresivo que podría trabajarse en pasado, presente, futuro. Y el isja, aquí le Profesor. hemos montado, ¿ya? El isja y dice al final el ni, por isjasjane. ¿Te das cuenta? ¿Alguien quería hablar, creo? A ver. Sí, profesor, buenas noches. Bueno, Soñar no es en Moscosjani. Moscoy, soñar también Moscoy. sueño. Ya vamos a utilizar, ¿ya? Mosjoinipi, ¿ya? Mosjoinipi. Ya está. Y te das cuenta, ¿no es cierto? O sea, pero lo que más importa es el caso de este modo del pasado no experimentado, ¿ya? Esta podría ser un ejemplo. Ahora, estimados, puedes también plantear otro ejemplo. Por ejemplo, cuando tú estás ebrio, ¿qué va a pasar? Tú no te acuerdas, ¿eh? Y dices, tú sus canis, o tú sus cani. ¿Qué estoy diciendo? Tú sus cani. Simplemente estoy diciendo, había, ¿qué cosa? Había bailado. O sea, no te acuerdas, pero has realizado una acción o una actividad. Ese es el pasado no experimentado, estimados amigos. Entonces, para el pasado no experimentado, siempre va a haber esta estructura. Raíz más el isca más el ni, en el primer caso. Pero en el segundo caso, simplemente para leyendas, mitos, fábulas, ya no vamos a utilizar solo la raíz verbal. Por ejemplo, dices, ¿eh? Mm, por ejemplo, hablas de los tres cerditos, dices, ¿eh? Atoxi, atoxi, por ejemplo, mi historia sería atoxi, ¿ya? Sopaita, sopaita, pa, pahuasca. Mira, hasta ahí estoy. Atoxi, sopaita, pahuasca. En este caso, mira, atoxi. Aquí, estimados amigos, en el caso de leyendas, mitos o fábulas, o en el caso del pasado no experimentado, debes entender también un elemento que es complementario. ¿Y cuál es ese elemento complementario? Por ejemplo, ya vamos a poner elemento complementario, pero importante. ¿Ya? Pero importante. ¿Y cuál es ese elemento, estimados amigos? Es el uso ¿ya? De los sufijos. ¿Cuáles son esos sufijos? Los sufijos S y el sufijo si. Entonces, ¿cuál es la traducción de estos dos sufijos? Cuando yo hablo en el pasado no experimentado, siempre voy a tratar de combinar con estos sufijos. Y estos sufijos, literalmente, cuando tú quieres utilizar en el quechua, hablan de algo muy interesante, del entre comillas que pongamos, del dice, ¿ya? De una historia, de una situación, de una suposición, ¿ya? Suposición. No estamos hablando de una historia, de una situación real. Por ejemplo, ¿ya? Digo, Juan, ¿ya? Juan. Luego pongo María, María, Dina, ¿ya? Carla. En este caso, cuando yo me encuentro con estas situaciones, tengo que identificar, mira, Juan termina en consonante. Ahora, todos los demás terminan en vocal. María, Jawarigepe, ¿ya? También tenemos aquí Dina y Carla. Entonces, estos recursos, este sufijo que nosotros encontramos, estamos viendo en pantalla, que es la S y la C, cumplen una función importante. Nos van a dar la idea.
Por ejemplo, en caso de consonante, simplemente colocas el sí. Y dices Juansi. ¿Pero qué significa Juansi? Juansi, literalmente, estimado, significa dice Juan. Dice Juan. Por ejemplo, María. Si le pones una, en este caso, como termina en vocal, le agregas una S. Marías. No estoy hablando de Marías, de que son varias, sino del verbo o de la acción de dice. Dice María. Entonces, por ejemplo, muchas veces escuchamos y decimos, pues, María es jamonja. Dice María va a venir. Igualito pasa con el caso de Dina, ¿ya? Puedes utilizar esto con animales, ¿ya? Aquí, mira, fíjate. Dinas, Carlas, ¿qué cosa? Puede decir, dice Dina. O simplemente, Carla, ¿qué vendría a ser en este caso? Dice Carla. Entonces, ¿cómo se relaciona este de los dichos, de las suposiciones con el esca? Cuando nosotros contamos historias, cuentos, leyendas, ¿qué va a pasar? Aquí hay veces contamos, dice mi mamá vino, dice pues mi papá estaba jugando, dice. Entonces, mira aquí dice, ato, y le agregamos sí. Dice el zorro, dice, sopaita, demasiado, maldito, ¿eh? Podría ser, ¿eh? Entonces, y pones pawasca, estoy utilizando el isca, o sea, más la raíz verbal. Entonces, aquí solo estoy hablando de una suposición. Por ejemplo, dice, Huacas, Sarata, Mijo, Oruzja. Es un pasado no experimentado que yo literalmente no experimenté. Y esta S que estoy agregando aquí no estamos hablando de plurales, sino, o de plural, sino estamos hablando de un dicho. Y esta expresión huacas literalmente sería, dice la vaca, Sara Temijuruska, había comido el maíz, en este caso, el maíz. O sea, así debería ser la estructura. O sea, cuando tú cuentas una historia, siempre vas a encontrar. Y aquí tenemos los dos recursos. El mijuruska, estamos hablando de un tiempo en un tiempo pasado. ¿Entendido? Entonces, estimados amigos, mira, la S cumple esa función tan importante para contar historias. ¿Alguien levantó la mano? En el verbo micurusca o micusca, ¿tiene algún significado cuando pones micurusca especial? Ah, el Ru, Sí, 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 es. mi Kurusja, justo estaba viendo eso, ¿ya? Ahorita vamos a explicar, ¿ya? Un momentito. Voy a ordenar mis ideas para darles una idea clara, ¿ya? Por ejemplo, este Ru viene a ser un recurso, como dice, más como como un elemento que intensifica, ¿eh? Porque si tú vas a encontrar, o en este caso vas a querer buscarle una traducción literal, no vamos a encontrar, porque no es como el caso del reflexivo, ¿ya? Aparte de eso, ya, por ejemplo, estamos hablando de acciones que ocurren en otro lugar, ¿ya? Entonces, veamos, mira, mi si yo le elimino este recurso, el ru, simplemente la oración sigue teniendo. Dice la vaca había comido el maíz. Pero cuando le agregas el ru, dice la vaca había comido el maíz. O sea, este ru va a cumplir una función de darle más énfasis en un tiempo pasado. ¿Ya? Solo va a cumplir esa función. Porque, ya, mira, fíjate. También a veces suele utilizarse en el futuro. Cuando tú dices tarerusa, encontraré. Por ejemplo, ¿ya? Aquí dice, nunca, ¿ya? Irgeta tarerus, tarerus. Aquí también solo estoy dando
esa intensidad, en este caso a mi verbo. ¿Te has dado cuenta, estimados amigos? La mayoría de los intensificadores, de los validadores, se utilizan en sustantivos, ¿ya? Pero es muy poco en los verbos. Pero en este caso, mira, un validador como un enfatizador se puede utilizar para darle más intensidad a mi expresión. Y alguien dice, no, erketa, por ejemplo, si tú pones aquí tarirusaj y eliminas el ru, tu expresión va a seguir. No, erketa tarisaj. Pero, ojo, es una expresión más fría que no tiene carga emocional, que no tiene esa intensidad, ese énfasis. Pero si le pones ru, estás aumentándole esa intensidad y dices, ay, no, erketa tarirusaj. O sea, dándole más seguridad. Entonces, esa es la función que podemos utilizar. Ahora, cuando se cuenta historias o cuando se habla de situaciones como estas, por ejemplo, le dan más sentido en el tiempo pasado a horas, digo, a historias, ¿ya? Malquijunta purispas ergeta tarerusca. En ese caso también le estoy dando más intensidad, ¿ya? Esa es la función que tiene este caso. Entonces, estimados amigos, mira, espero que hayan entendido. Son dos situaciones distintas. Para acciones que ha realizado una persona en un estado inconsciente y para leyendas, mitos o fábulas que nosotros podemos contar, escribir más adelante, ¿ya? ¿Me entendieron o no me entendieron? Haría, chachi. Ya. Muy bien, ¿se han No, entendido? Dale me gusta, compartir a nuestra transmisión. Estamos transmisión por... No, profe. una consulta, profesor. Vamos, una vez más. Mira, veamos. No erketa tareros. Esta misma expresión que nosotros estamos viendo aquí abajito, aquí, va a cumplir una función. Noja erketa tarisa. ¿Cuál es la diferencia? No existe una diferencia en cuanto a la escritura o la Yo traducción, encuentro al niño, así es. ¿ya? Claro, en este caso, por ejemplo, la oración dice, no, yo encontraré al niño. Es mi expresión. Pero arriba, en esta expresión, no, también es lo mismo. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia en este caso es lo siguiente. La diferencia, estimados amigos, es que en esta expresión, este ru que estamos utilizando aquí, ¿qué le va a dar? Le va a dar más énfasis al verbo. No, tarerosa. Yo encontraré al niño. Ese es el énfasis. En cambio, en la segunda oración dice, no, taresa. Es un modo más enunciativo. Yo encontraré al niño, pero no me está dando esa intensidad con el que yo estoy hablando. Esa es la única diferencia, ¿ya? En ambos casos es yo encontraré al niño. El uno es más intenso en el verbo y en el otro es una expresión más enunciativa, plana nomás. ¿Ya? Entonces, eso hay que entender. Ahora, teniendo en cuenta esto, cuando nosotros vamos al libro, encontramos esto. Por ejemplo, en primera singular, yo había cantado, no taxjani, dices, ¿eh? Por ejemplo, en la segunda dice, segunda persona, tú habías cantado, canta Xreiki. Por ejemplo, alguien le dice, oye, tu amigo ha cantado, y al día siguiente le dice, yo, canta Xreiki, o taxjani, ¿ya? Entonces, utilizamos. La tercera persona singular es noja o pai takiskan. ¿Ya? Él o ella había cantado. En algunos casos, sin utilizar la N, suele trabajar. Pai takisca, ¿ya? Es el pasado no experimentado. Primera persona, inclusive, takishanchis. Oye, habíamos cantado, ¿eh? Estamos hablando de expresiones que hemos realizado supuestamente, pero no nos acordamos. ¿Ya? Taquiscaico, taquiscanico, también es un pasado no experimentado.
Dice, nosotros habíamos cantado, pero no te acuerdas, pero has cantado, pues, pero no te acuerdas. O sea, esa es la cuestión del tiempo pasado no experimentado. Realizar una acción, pero de esa acción tú no te acuerdas. ¿Cuándo sucede esto? Cuando estás en un estado tal vez etílico alto, o tal vez cuando estás en tus sueños, cuando te has desmayado, cuando sonambulas, ¿ya? O simplemente cuando tal vez alguien se ha drogado, dice, ¿eh? Y entonces en esas situaciones pasa esto, ¿ya? Y si no quieres en ninguna de esas situaciones, puedes guiarte con mitos, leyendas, historias, cuentos que nosotros encontramos, ¿ya? Entonces, estos son. Ahora dice, no Kataksani, dice que yo había cantado, pero aquí le falta algo. Aquí no Kastakiskani, aquí le falta una S, ¿ya? Para que sea más completo. No Katakiskani. Mejor sería no Kastakiskani. Dice yo había cantado. Kamsi, y le agregamos aquí. Kamsi, Takiskanki. Takiskanki. Dice tú habías cantado. Tan. Pai Takiska, dice él o ella había cantado. No Hanch Takis dice nosotros habíamos cantado. Estoy hablando de algunas acciones que habíamos realizado, ¿ya? De manera inconsciente, ¿ya? En un determinado momento. Para eso, ¿ya? ¿Entendido? ¿Ya? Ya tenemos aquí. Ya. Dice, conjugación completa de forma es yo. Por ejemplo, con el verbo comer, pones mikus ni. ¿No es cierto? Mikus ni. Yo había comido. Tú, kan, mikus kanki. Ya está. Y vamos completando. Pai, ¿cómo sería? Pai, mikus. Ya está. Y vamos completando cada uno. ¿Ya? O segunda. Aquí tienen bastante trabajo para que ustedes realicen y practiquen así el ISCA. ¿Ya? Dice, ya había comido. No, Cas. Aquí lo aumentamos. Mijus Kani. Ya está. No, Cas Mijus Kani. Dice, tú habías bebido. Kansi. Podemos aumentar aquí. Hamsi. ¿Qué dice? Obvias Kanki. Ya está. Y van completándose, ¿ya? Por favor, ese es el pasado que nosotros no experimentamos. ¿Entendido? Profesor, ¿ese de Ufyaskanki es borracho o es bebido? O beber. No, es beber nomás todavía. Ah, ya. Listo. Borracho, ebrio ya sería pues machasca. Ah, ya. Ese es Entonces, el que pasado, no- es el pasado no experimentado, estimados, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia con el pasado habitual? ¿Alguna vez han escuchado el pasado habitual? ¿Cuál sería? Es un hábito. ¿Alguna vez han escuchado el pasado habitual? Mira, las diferencias, ¿ya? Mira, estimados, tenemos dos tipos, o en este caso, mira, más pasados que vamos a conocer. Voy a insertar un cuadrito para que podamos explicar, ¿ya? Mira, tenemos aquí el pasado no, ya, veamos. Pasado no experimentado. Pasado, ya. Pasado no experimentado. Y en este lado vamos a hablar del pasado habitual. Y el pasado no experimentado, así como estaba explicando, vamos a ver dos cosas. Uno, en estado ¿ya? Inconsciente. Puede ser. O simplemente cuando cuentas mitos, leyendas o cuentos. Ya está. Tenemos para esas situaciones el pasado no experimentado, ¿ya? Mitos, leyendas o cuentos, ¿ya? Ahora, teniendo esta idea, uno de los recursos que se utiliza bastante aquí, es el famoso ISCA, ¿ya?
Y ahí vienen los ejemplos. Takisqani. Por ejemplo, Takisqani. Había cantado. O cuando dices muspasqani, muspasqani. ¿Qué es muspai? Sonambular. Sonambular. Estás en un estado inconsciente. Entonces, ya tenemos aquí. El isca se utiliza aquí, mira. Muspasqani, dices, ¿eh? Ok, por favor, muspasqani, takisqani. Utilizando el isca siempre antes de qué. Para tu resumen, ¿ya? El isca. Y ponemos aquí. Caso 1, ¿ya? Y el isca se utiliza ¿para qué? ¿Para qué se utiliza el isca? Se utiliza de la siguiente manera. En el caso 1 hablamos de la raíz verbal, ¿ya? Más el isca, más el tiempo presente. Esa es la estructura en el caso 1. Aquí está el caso 1, ¿ya? Y aquí se está cumpliendo, mira. Está aquí, raíz verbal, mira, jabaris kepia. Estaban cotipasan salinta yuyenikim haygunam, ¿ya? Que pitacasan ya nachawan, man, limpiaban chorasan que comer, ya está, mira. Aquí está. El tiempo presente con verdecito, taquiscani, el isca con el color azulito, ¿ya? Azulito, y taqui es la raíz verbal. O sea, siempre va a seguir esta estructura. Había cantado, muspascani, había sonambulado. Lo mismo. Ahora, teniendo esta idea que es el caso 1 del pasado no experimentado, tú puedes agregar más ejemplos. ¿Eh? No kataquiscani, paetaquisca. Ya. Ahora, el caso 2, estimados amigos, aquí, caso 2, habla exclusivamente ¿para qué? Para mitos, leyendas, cuentos, ¿ya? Chaipaj, imapaj, mi leyenda, ¿ya? Leyenda o cuento. Y en esta situación nos dice lo siguiente, que solo es raíz, ¿ya? Raíz más el isca. Es lo único que nosotros tenemos que utilizar, ¿ya? Raíz más isca. Pero antes de eso, estimados amigos, hay algo que tú tienes que conocer, que en la mayoría de estos casos suele venir acompañado ¿por qué? Suele venir acompañado por la S, ¿ya? O simplemente con la sí. Por ejemplo, dice Aljus, mira, fíjate, Aljus, imat Aljus, ¿ya? Mijuska. Mira, fíjate, Aljus, mijuska. Aquí estoy acompañado con una S que significa dice y luego el isca. Aljus, mijuska. En castellano sería dice el perro comió. Entonces, esto es un tiempo pasado. Algo, mijos. Dice el perro se comió o se había comido. ¿Ya? Entonces, así funciona, estimados amigos, ¿ya? El caso del pasado no experimentado. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, en la historia de Caperucita. ¿Cómo cuentas tu historia? Dice Caperucita, ¿ya? Dice, estaba caminando por el bosque. Por ejemplo, hasta ahí está bien. Entonces, aquí ya te da una idea. Dice que estaba caminando. ¿Ya? Entonces, puedo poner Caperucitas, dices, ¿eh? Estaba caminando por el bosque. Malki, o junta, ¿ya? Purishasta. Ya está. Y utilizo también dos cosas muy importantes. Mira, fíjense. Aquí está mi historia. Ya veamos, dice. Caperucitas, utilizando la S. Malki, ujunta purishasja. Y estoy contando una historia. O sea, para eso sirve el pasado no experimentado. Aquí en el pasado no experimentado, yo solo puedo contar historias sin la necesidad de yo haber vivido.
Esos son los dos casos, ¿ya? El pasado no experimentado. Pero el pasado habitual, ¿qué es el pasado habitual en el caso del quechua? Es el pasado que solías hacer. O sea, son las acciones, actividades que tú frecuentabas, solías hacer de manera frecuente. Por ejemplo, dice, yo, por ejemplo, estás en el colegio, yo solía jugar. ¿Y cómo se dice esta expresión en el quechua? A ver, y aquí en el libro nos dice lo siguiente, ¿ya? Nos dice que para el pasado habitual, nos dice, es un tiempo compuesto, ¿ya? Por dos cosas muy importantes, ¿ya? Nos dice el verbo agentivo, ¿ya? Más el verbo auxiliar conjugado, ¿ya? Entonces veamos aquí un ejemplo para que entiendas fácil, ¿ya? Por ejemplo, estimados, cuando yo quiero hablar de un pasado habitual, debo utilizar dos recursos muy importantes. Estamos en avanzado, recuerden, ¿ah? Por eso a veces un poquito complicadito algunas cosas, ¿eh? El agentivo. ¿Cuál es el agentivo? El agentivo es el Q. Pero ¿para qué sirve el agentivo, estimados? ¿De dónde viene el agentivo o esta teoría del agentivo? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la función del agentivo? Es convertir un sustantivo en ¿en qué? En un pronombre, o digo, un verbo, convertir en un verbo, aquí te voy a poner a su ladito, ¿ya? El verbo a sustantivo. Esa es la tarea. Y aquí ponías taqui, por ejemplo, taqui venía a ser cantar. Y el adjetivo te dice taqui, que viene a ser cantante. Entonces, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a utilizar en este caso? Para que no te equivoques, estimado. Nos dice que para nosotros utilizar o trabajar el pasado habitual, debemos entender dos cosas muy importantes, ¿ya? ¿Y cuáles son esas cosas que debemos entender? El pasado habitual, estimados amigos, nace de algo, de un sujeto. Aquí viene más, ¿ya? La acción que nosotros vamos a utilizar, pero esta acción va acompañado con la con el caso agentivo, ¿ya? Esta es una estructura. Por ejemplo, tú ya pusiste tu sujeto, ¿eh? No, es mi sujeto. Ahora, aquí la acción, pero más la ¿ya? O simplemente te voy a poner raíz verbal o acción más la Q. Después de eso, lo que tú tenías que aumentar es lo siguiente. La conjugación, ¿conjugación de qué? La conjugación del verbo, ¿ya? Ser, ¿ya? Del verbo, entre comillas, ser. ¿Y cuál es esa conjugación del verbo ser? Mira, fíjate, ya tienes esta estructura. O sea, nosotros literalmente debemos cumplir esta estructura. Mira, fíjate. Ahora, yo quiero decir, en este caso, sujeto. Puede ser noca. Noca, raíz verbal más la Q. Por ejemplo, aquí está la Q. Puedo utilizar el verbo mijuy, ya con rojito. Noca, mijo. Ahora, teniendo esto, le agrego una Q. Aquí está. Mijo, ¿ya? Cane. Aquí
funciona. No kamihokane. Este es un caso del pasado habitual. ¿Qué vendría a ser? Yo solía comer. Cuando tú cuentas una historia, no kamihokane. ¿Ya? Si tú le quieres agregar aquí, puedes agregarle un elemento. Noka, aicha, llata, mihokane. ¿Ya? Yo solía comer solamente carne. O sea, así funciona el caso del pasado habitual. ¿Ya? Entonces, mira, fíjate. O sea, el pasado habitual es para acciones que tú solías realizar, frecuentar, ¿ya? Como dice, en un tiempo pasado. ¿Ya me entiendes? Entonces, para eso aquí lo que va a trabajar es esta estructura que es muy importante. Otra vez, por ejemplo, sujeto. Puedo poner pai, raíz verbal, taki, taki, y le aumento una co. Taki, kan. ¿Podría ser? Pai, taki, kan. ¿Alguien o manacho? A ver, piensen. Ah, aquí hay algo interesante. En algunos casos, estimados, utilizamos el kaj, taki, kaj. ¿Para qué? ¿Ya? Por ejemplo, estimados, antes de pasar a esto, encontremos aquí, no hay chilata mejor. Hay veces para el caso del pasado habitual se utiliza esta expresión kajkani, ¿ya? No hay chilata mejor kajkani. Estoy hablando de un pasado habitual. Este kaj ya nos está dando una idea más para el pasado habitual. Entonces suele pasar eso también en algunas situaciones. No hay chilate mejor kajkani, hablando de un tiempo pasado. ¿Me entienden? Entonces, estimados amigos, suele tener esa estructura. Pero vamos al libro. Aquí hay algunos ejemplos. Mira, dice. Yo suelo comer. Ah, también, por ejemplo, en el tiempo presente. Puedes utilizar en el tiempo pasado. A ver, ¿cómo sería? No haiku y kaiku. Nosotros solemos aprender, ¿ya? Y en el tiempo pasado, ¿cómo sería? Karhani vamos a poner, ¿ya? Para que entendamos mejor. Aquí está, mira. Aquí dice. Sujeto. Ahí ya también Karhani vamos a poner para que no te equivoques. Ahí está. Es la conjugación del verbo ser. No ahí ya también Karhani. O simplemente Karhani en un tiempo pasado. ¿Entiendes? Entonces, este elemento del verbo ser va a ayudarnos demasiado en qué tiempo hablamos. ¿Ya? Entonces, pero ojo, estimados, la Q que cumple la función de adjetivo va a ser un elemento primordial en este tipo de expresiones de modo verbal del pasado habitual. ¿Me entienden? Otro ejemplito, a ver, vamos, de un tiempo pasado. Noka, por ejemplo, takir Con el karhan. pay, por favor, con el pay. A ver, pai, vamos. Pai, allin, takir, karhan. Mira, fíjate. ¿Ya? Pero estamos hablando de un pasado, ¿ya? Que no, alinta. Aquí vamos a aumentar ya. No, pai alinta, takir, karhan. En este caso estoy hablando. Pai alinta, takir, karhan. Él solía cantar bien. Pero ojo, ¿puedo aumentar aquí un kaj? ¿Pai alinta takij kaj karjan? No. En algunos casos nomás funciona. Pero ojo, estimados, ¿ya? El pasado habitual siempre va a ir acompañado con la Q y el caso del verbo ser, ¿ya? Muchas veces vas a confundirte. ¿Con qué te vas a confundir? Aquí, con el adjetivo o con el adverbio. En este caso, por ejemplo, el adverbio que estamos utilizando es alguien, ¿eh? Pai alguien carga. Pero ojo, estimados amigos,
para que nosotros hablemos de un pasado habitual, el adjetivo que estamos utilizando no puede ir solito, sí o sí tiene que ir acompañado con un sufijo. ¿Y qué pasa si no va acompañado con un sufijo? La expresión va a tomar otro giro totalmente distinto. Por ejemplo, alguien dice, Pai alintak karhan. ¿Y qué va a pasar si yo, ya, pongo aquí, mira, dos oraciones. Pai alintak karhan. Estoy en este caso diciendo, ella solía cantar bien, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Mira, ella solía cantar bien, decimos, ¿eh? Ahora, ¿qué va a pasar con el otro? Pai alintak karhan. En este caso, estamos hablando, ella era buena cantante. Entonces, ¿cuál es el elemento realmente que a mí me está, o me está ayudando a hablar de un tiempo pasado habitual? Es este elemento, el sufijo. Pai, alinta, taquicarga. Ella solía cantar bien. Pero cuando no lo pongo aquí, el ta, mi expresión cambia. Ella era una buena cantante. O sea, por eso hay detalles pequeños que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Entendido? Allí, allí. ¿Ya? Ese es el pasado habitual. ¿Ya? Aquí algunos ejemplos que me había ido un poquito más al tiempo presente habitual también, pero puede funcionar, ¿eh? No, jamijo kani, yo suelo comer, ¿ya? Kan por kanki, tú sueles caminar, ¿ya? Pero un poco no suena tan elegante, ¿ya? Bueno, ese es el pasado habitual, estimados amigos, que más van a utilizar en este caso para contar historias, cuentos, mitos para esa situación, ¿ya? Pasado habitual, afirmativo, negativo. No gamana por kani, por ejemplo, podemos utilizar, ¿ya? Pero vamos a una oración negativa. Puede ser, por ejemplo, pai alinta taki karhan, o no ga aichilata mijo karhani. ¿Y cómo yo convierto esta expresión en un modo negativo? De la siguiente manera, fíjate, mira. No me dijo karhani. Y aquí agrego un modo negativo. No mana, ¿ya? No mana, chu, pongo aquí. Mi hijo karhani. Yo no solía comer carne más. Y aquí el mana y el chu funciona así. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Ya, estimados amigos, esos son algunos ejemplos que podemos ver aquí en el pasado habitual. Ya, ahora sí. Un poquito complicado ese tema, ¿sí o no? Ya, No, es no un está. poquito complicado, pero hay que estudiar un poquito más esa parte. Mira, siendo realistas, lo único que van a utilizar para el pasado habitual, y siempre les voy a recomendar, es esto. ¿Cuál tienes que tener en cuenta bastante? Mm, es esto, ¿eh? Siempre. No haicha llata mijo karjane. No alienta karjane. Esto hay que tener en cuenta bastante. Lo demás hay que tener en cuenta bastante es el pasado no experimentado. El pasado que habla literalmente de acciones que nosotros realizamos. Hemos realizado tal vez en un estado inconsciente o a través de una historia, mito o cuento. Ya, esos hay que tener en cuenta. Bueno, estimados, luego pasamos aquí. Veamos el tiempo, tiempos compuestos. ¿Ya? Es la continuación del anterior. Entonces, mijo casjani, yo solía comer. ¿Ya? Puño casjani, tú solías dormir. Aquí hay algo interesante.
pero no creo que me entiendan hoy día. Es amplio. Bueno, creo que hoy día nos quedamos aquí. A la siguiente vamos a hablar de los tiempos compuestos con el pasado habitual. Ya, a ver, vayan revisando el material, vayan leyendo el material. Ahí van a encontrar bastantes ejemplos de cómo podemos utilizar los tiempos compuestos, ya, en el caso del pasado. Y lo que les dije, por ejemplo, Mijo Casjani solía comer, ¿eh? Puño Casjanki, tú solías dormir. Yachas Casja, él solía aprender. También vamos a hablar de modos negativos, ¿ya? Por favor, vayan repasando todo este tema para la siguiente clase, para el día miércoles. Ya, En estimados, entonces, por favor, por ahora, un poquito más concéntrense en el tiempo pasado habitual, que está un poco complicadito esa parte. ¿Ya? Solo una preguntita, porfa. Adelante, adelante con tu pregunta. ¿Puedo decir Puriscani y también se puede añadir el sha, el continuo Purishashani o no existe esa forma de conjugación? Sí, sí existe, Purishasthani. Por ejemplo, cuando tú sueñas y dices, oye, había estado caminando. Había estado caminando. Aquí está mi idea. ¿Cómo utilizamos? Por ejemplo, ajá, interesante, ¿ah? Dices, Purikashani. Entonces, ¿cuál es el pasado, en este caso el presente continuo o el tiempo progresivo que siempre utilizamos aquí, como el ich, ¿ya? Puritkashani. Mira, este vendría a ser nuestro, el pasado, por ejemplo, no experimentado. ¿Y en qué situación utilizas esta expresión? A ver, cuando te sueñas en un estado inconsciente y dices, fíjate, había estado caminando. Eso sí utilizas en tu sueño. Orishaskhani. Había estado caminando. ¿Ya? O simplemente te sueñas y dices, Takishaskhani. Take, Takishaskhani. Igualito. O Takishashanki. Y aquí yo le digo, habías estado cantando. Mira, fíjate, Takshashanki también se utiliza en un presente continuo, ¿ya? Pero de acciones que tú no has experimentado literalmente en carne propia, tal vez haya sido en tu sueño, en un estado inconsciente, cuando estabas, no sé, haciendo algo, pero no estabas consciente, ¿ya? Ujú. Entonces, en resumen, el pasado no experimentado habla de acciones que tú realizas de manera inconsciente, ¿ya? Sin que te des cuenta, ¿ya? Una más, por favor. Entonces, una pregunta más. Vamos, adelante con tu pregunta. Podría volver al ejemplo de Caperucita, por favor. Ya, Caperucita. Ya, Ya, ya donde dice Malki Malki Ukunta Purishashka, ahí no le falta a Malki Malki el genitivo. Malki Malki, el infinitivo. Genitivo, Malki para Malki. decir, ajá, no le faltaría eso, mm, Malki Malki. Puede para que ser, haga pero en este con esa caso, mira, Ukunta. ¿sabes cuál es la diferencia? Es que, por ejemplo, ¿cuáles son los sustantivos colectivos? Cuando hablamos de sustantivos colectivos en quechua, los sustantivos colectivos, por ejemplo, este es un sustantivo colectivo. Pero ¿cómo reconocemos un sustantivo colectivo? ¿Ya? Por ejemplo, tú quieres decir arenal. Arenal. Quiere decir pedregal. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Los sustantivos colectivos, en el caso del quechua estimados, tienen una característica. Por ejemplo, ajo, ajo. Ujú. Doble, doble repetición del Sí. sustantivo principal. Por ejemplo, Rumi, No. Rumi, que es pedregal, ¿ya?
Entonces, aquí podrías utilizar un genitivo, rumi rumi, ujunta, dentro del bosque. Pero podría ser, un caso muy interesante, pero creo que aquí lo que ya te da el tema del genitivo es el ujunta, ¿ya? Rumi rumi ujunta, por eso. En este caso, tal vez no sería necesario utilizar el genitivo P aquí, porque, ¿por qué por qué? ¿Qué significa el genitivo de? O el P, significa de, ¿no es cierto? La preposición de. Pero cuando tú hablas o le das esta expresión, o junta, ya te da esa idea clara. Entonces, por eso yo considero que ya no se debería utilizar el genitivo en este caso, rumi rumi o junta, no más de frente. ¿Ya? Pero en sustantivos Por- singulares sí. ¿O no? En sustantivo singular, sí. ¿Ya? En singular, si vas a utilizar rumi o junta, ¿ya? Dentro de la piedra. ¿Ya? Pero es imposible que tú hagas algo dentro de la piedra, ¿sí o no? Pero en cambio, con el rumi rumi, sí. ¿Ya? O dentro de la casa, ¿no? Ah, en ese caso, sí, pues. Wasi, 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 wasi junta. Wasi ujumpi o wasi, ujunta. Wasi ujumpi. Ajá, wasi. podemos decir. Ajá. Wasi ujumpi. Ajá. Ahí sí vale. Ahí sí va a Vale. ir. ¿Ya? Gracias, profe. Gracias, Muy gracias. bien. Creo que Y nos también quedamos. profesor, A ver. también se puede decir pedregal, rangara. También. También es otro sinónimo. Rangra, rangra. ¿Ya? Rangra, rangra también se utiliza. A ver, ¿cómo se diría en este caso? Por ejemplo, algunos dicen sacha, sacha o junta. Sacha, sacha. También se utiliza. Otro que podemos utilizar para el caso de cuando hay bastantes casas, por ejemplo, ¿qué dice? Wasi, wasi, junta, por ejemplo. No sé. Huasicuna. No, wasi, wasi, junta, que es un sustantivo colectivo. O maizal. Sara, sara, junta, sara, sara. ¿Ya? Entonces, los sustantivos colectivos tienen esa función. Ya, entonces, segunda hay que entender desde ese punto algunos sustantivos colectivos. Muy bien, con eso nos quedamos hoy día. La siguiente vamos a continuar y espero que hayan aprendido un poquito más del quechua. Quiero correr, pero a veces no se puede porque necesitamos prepararnos para la evaluación de lenguas originales. ¿Ya? Haremos todo lo posible para terminar lo más antes posible y prepararnos, ¿ya? Entonces, estimados amigos, con eso terminamos. Nos vemos el día miércoles. Abre un poquito más. Gracias, profe. No se olvide de actualizar, porfa, en la nube los temas Voy a subir, avanzados. ya. Se me ha acumulado bastante trabajo en el colegio aquí. Ya Gracias, nos gracias. despido. Ya nos vemos. Tupac Pagkama. Ayun guys, kita ya dyan. Hasta mañana tu papá. Bueno, me hiciste. Tupac. Tupac Mauta. Tupac Sí, sí.